Muchas gracias, Oscar. Muy buenos días para todos ustedes. Un gusto estar nuevamente en este lugar, un lugar en el cual he tenido la oportunidad de compartir con muchos de los presentes, donde he aprendido mucha de la problemática del ámbito de la educación. ¿Querés que use? Yo tengo un micrófono ya. Sí. Primero quiero empezar por mi motivación, ¿verdad? Yo creo que es siempre importante decir por qué quiere hacer uno, de dónde viene, cuál es el origen, por qué nos levantamos todos los días pensando lo que queremos hacer, ¿verdad? Y hace 20 años, yo un poco más, 25 años, cuando terminé el colegio, allá en el año 97, Paraguay estaba sumido en una profunda crisis económica y con consecuencias también en el ámbito social, ¿verdad? Y obviamente yo, como todo estudiante de colegio, no entendía qué es lo que pasaba, pero los titulares de los diarios eran de catástrofes, cierre de bancos, caída de empresas, aumento del desempleo. Y eso me llevó a mí, ¿verdad?, a estudiar economía para tratar de entender cuál era el problema que le aquejaba a nuestro país, ¿verdad? Y encontré en la economía respuesta a muchos de los problemas, ¿verdad? Encontré la capacidad de entender qué es lo que le impide a un país crecer, qué es lo que le lleva a un país a una crisis, aprender de casos de éxito, de casos de fracaso. Y me fascinó la academia, no le voy a mentir, que entendía que la academia tenía la respuesta a todos los problemas. Entré a trabajar al Banco Central muy joven y desde la academia me daba cuenta que tenía muchas limitaciones, ¿verdad? Entonces le agarré una fascinación a las políticas públicas. Muy rápido, prácticamente sin intermedio, terminé la carrera y un viernes entregué mi tesis y el lunes ya estaba haciendo la maestría en la Universidad de Columbia en políticas públicas. Enseguida me di cuenta que mi carrera no iba a ser en el mundo académico, sino que iba a ser en el mundo de la política aplicada. Me fascinó. Yo decía, la teoría es muy buena, pero la práctica y la ejecución es fundamental. Y estuve a la vuelta de mis estudios prácticamente 10 años en el Banco Central y realmente fue un proceso de crecimiento profesional tremendo. Vi el cambio que puede generar una institución como el Banco Central, ¿verdad? Porque cuando yo ingresé, el Banco Central adolecía de muchos de los vicios que tienen otras instituciones hoy y vi el proceso de transformación. Yo soy parte de un proceso de transformación en el Paraguay, un proceso que yo creo que ha sido tremendamente exitoso. En el año 2002 soñábamos con un sistema de pagos que después de 10 años se implementó. Soñábamos con un esquema de metas de inflación que pueda reducir la inflación, que es el impuesto más injusto para la población. Y en un momento de mi vida, con ganas de ver otras cosas, me fui al exterior, me fui a trabajar al Fondo Monetario y ahí probablemente se dio uno de los cambios más radicales en mi vida, ¿verdad? En mi visión del desarrollo de nuestro país, ¿verdad? Y lo encontré en África, recorriendo países de África, visitando y trabajando con gobiernos, con organizaciones, con donantes que estaban haciendo un esfuerzo enorme, destinando recursos y esfuerzos, y donde yo veía, yo no veo el futuro para esta gente, no veía el cambio. Decía, acá se van a invertir millones de dólares y probablemente en 50 años van a seguir estando muy rezagados, ¿verdad? Y veía problemas sociales muy importantes, ¿verdad? Y lo único que pensaba es qué país maravilloso tenemos los paraguayos. Cada lugar que llegaba decía, qué país maravilloso tenemos en recursos naturales, en gente, ¿verdad? Y eso me llevó a, con mucha curiosidad, tratar de entendernos a nosotros mismos. Y siempre decía, el Paraguay tiene un futuro brillante, depende solamente de nosotros. Y en el 2012, ante una prueba de la vida, me ofrecen volver a Paraguay y acepto eso porque yo entendía que no podía yo pensar que el país tiene todo para salir adelante y yo prefería quedarme en la comunidad de una oficina en Washington. Y acepté volver en el 2012 pensando que desde el directorio del Banco Central realmente ahí se pueden generar los grandes cambios. Luché muchísimo, me siento muy contento de mi paso por el directorio, pero entendí rápidamente que el Banco Central tiene un rol muy acotado, importantísimo para el desarrollo de un país, pero tiene un mandato constitucional muy acotado, tiene sus limitaciones. Entonces, siempre me quedaba con la sensación que se podía hacer mucho más. Y después de casi 3 años de trabajar ahí, y me faltaban 2 años para terminar mi mandato, se me presenta la oportunidad de ser ministro de Hacienda
algo que jamás ni en mi sueño más loco me hubiese imaginado. Acepto ir como ministro de Hacienda y ahí yo dije, realmente ahora se pueden generar los cambios. Con toda la experiencia, con todo el conocimiento, acá hay que generar grandes cambios que el país necesita. Y me imaginaba como jefe del equipo económico, como presidente del Consejo de Empresas Públicas, como alguien que tiene la responsabilidad de administrar el presupuesto, de que se pueden generar los grandes cambios. Y me encontré con enormes barreras de índole cultural, tanto en el sector público como en el sector privado, pero principalmente en el sector político. Me encontré con los actores claves con los cuales un ministro de Hacienda se relaciona, los presidentes de gremio, que ante cada planteamiento decían, no, Santiago, tranquilo nomás, no te vayas a apurar, no hace falta que quieras hacer todos los cambios de una, de a poco nomás. Y eso me llevó a entender también qué es lo que nosotros estamos viviendo, ¿verdad? Nosotros estamos viviendo un cambio generacional tremendo, ¿verdad? Y esto se da en el ámbito político, en el campo económico, en el campo social. Vos mencionabas, Oscar, que son 30 años desde la Constitución. Y esto no fue para mí tan evidente hasta diciembre del año pasado, que me tocó ir a Israel, donde hablando con diferentes actores, y yo le contaba del Paraguay, de los cambios, ellos me hicieron una reflexión sobre su propio proceso de historia, ¿verdad? Y con un capítulo mismo de la Biblia, ¿verdad? El libro del Éxodo. Y él me decía, pensá en el libro del Éxodo, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, Moisés estuvo 40 años dando la vuelta en círculo en el desierto. ¿Por qué 40 años? Y la razón de los 40 años es porque ellos querían eliminar todos los vicios y las prácticas que ellos habían acumulado en Egipto, principalmente la esclavitud. Y eso me hizo reflexionar a mí, ¿verdad? Que nosotros, nuestro gran desafío son los cambios culturales, las prácticas culturales, ¿verdad? Y este es un proceso que requiere un compromiso muy grande. En el campo político yo pensaba, ¿qué iba a ocurrir primero si nosotros agarrábamos los 125 legisladores electos por voto popular y les subíamos a un avión y los llevábamos a la mejor escuela de gobierno, digamos la escuela Kennedy de Harvard, y durante 1 año y medio le damos un curso de políticas públicas? ¿Será que van a cambiar? ¿O qué pasa si agarramos a los paraguayos que se están formando, muchos de los cuales fueron gracias a Becal a estudiar al exterior, y les alentamos a que se involucren en la política partidaria? ¿Será que ellos no van a ser capaces de tomar mejores decisiones? Y yo creo que lo segundo es lo que va a ocurrir, ¿verdad? Eso fue lo que me motivó a mí ante la posibilidad de ser candidato en el 2017, de lanzarme al barro, al fango, a la práctica probablemente más desprestigiada que es la política, porque entiendo que la única forma de generar los cambios es desde adentro de los procesos políticos electorales, ¿verdad? Y estoy cada vez más convencido de eso, ¿verdad? Entonces, mi motivación es alentar a otros actores que, así como yo, han tenido la posibilidad de formarse, que tienen la convicción de generar cambios, que se involucren en materia de política pública y en lo posible. No podemos obligarle que todo el mundo sea candidato, ¿verdad? Esto obviamente requiere de cierta vocación y cierta determinación, pero la única forma de generar los cambios, preservando nuestras libertades, ¿verdad? Porque la democracia no es perfecta, pero es por lejos el mejor sistema político que preserva las libertades, es participando en los procesos políticos. Entonces, quiero empezar por el lado de mis motivaciones, de dónde vengo, dónde estoy y dónde creo que puedo estar. Cuando llegué al Ministerio de Hacienda y a los pocos meses llega Lea como viceministra, por eso le pedí que hoy me acompañe, nosotros reflexionamos y yo tenía una formación mucho más de macroeconomista y ella tenía un enfoque mucho más social. Entonces nosotros debatíamos sobre cuál iba a ser el desarrollo de Paraguay, el desafío del Paraguay de los próximos años. Y entendíamos que Paraguay había agotado la mejoría que se puede generar a través de un proceso de estabilización macroeconómica, que fue fundamental, ¿verdad? Que nosotros no nos damos cuenta lo importante y no valoramos lo importante que es, ¿verdad? La estabilidad macroeconómica, pero es fundamental, son los cimientos para la construcción de cualquier proceso de desarrollo. Y fue tremendamente exitoso. O sea, el proceso de expansión económica del 2002 al 2013
claramente está demostrado científicamente que tuvo beneficios sociales tremendos. O sea, el efecto derrame en Paraguay funcionó. No hay que sacarle el mérito, pero se agotó. Como veníamos de tan atrás, obviamente con un nivel de pobreza del 50%, esos primeros años se genera un beneficio social muy importante, pero se agotó. Nosotros nos dimos cuenta en el 2013, ya no había forma de poder seguir generando un beneficio social simplemente con la estabilidad macroeconómica. Entonces, la historia económica del Paraguay era parcialmente exitosa, parcialmente en el sentido que instituciones como el Banco Central y el Ministerio de Hacienda generaron las condiciones para iniciar un proceso de desarrollo. Ahora tenemos que avanzar en un proceso de desarrollo. Y ahí identificamos al capital humano como el eje central de la mejora de la productividad, como una herramienta de crecimiento y desarrollo social. Y los factores fundamentales del capital humano son la educación y la salud, ¿verdad? Entonces eso me llevó a mí comprender de dónde veníamos nosotros en materia de educación. Yo había visto en el 2003, cuando Paraguay firma el acuerdo con el Fondo Monetario, una de las condiciones dentro del acuerdo stand-by era incorporar docentes. Esto era algo totalmente no común en un acuerdo stand-by, que es por lo general solamente métricas macroeconómicas, ¿verdad? Pero en el caso de Paraguay había métricas de cobertura del programa Tecoporá que se había lanzado en el 2003, había métricas de incorporación de nuevos docentes, ¿verdad? Que no había, o sea, desde los 90 y todavía hacia comienzos de los 2000, el gran desafío era la cobertura, ¿verdad? Y esto combinado con las anécdotas que decían, bueno, mi papá no pudo ir a la secundaria porque en su valle no había el sexto grado, hasta el quinto nomás había. Entonces, claramente el desafío era la cobertura, nunca se pensó. Y cuando miramos el contexto latinoamericano, ese tipo de reformas en otros países se habían hecho en los 40, en los 50, en los 60, o sea, nuestro proceso de desarrollo nosotros tenemos que comprenderlo en una perspectiva mucho más larga de tiempo y no solamente de los últimos 30 años. Más que nada, para que no nos agarre la frustración, ¿verdad? La rebeldía, el enojo, yo creo que es sano, pero yo creo que a la pasión tenemos que ponerle también mucha razón y entender de dónde viene el Paraguay y por qué hay prácticas que hoy queremos cambiar, pero cuáles fueron las razones en su momento, ¿verdad? Entonces, el enfoque de la educación era claramente en su momento la expansión, nunca fue la calidad. Y recién allá en el 2015, 2016, ¿verdad? Yo creo que un poquito antes, el 2012, cuando surge la posibilidad de este Fondo de Excelencia en la Educación, bueno, empecemos a trabajar en cómo mejoramos la calidad de la educación. Pero al menos yo, ¿verdad? Que no estaba en el ámbito, y reconozco, no estaba en el ámbito específico de la educación, no era un eje central de la agenda del desarrollo, ¿verdad? Lo mismo ocurre en el ámbito de la salud. Si nosotros miramos el problema y el desafío de la salud, no es que el sistema de salud está mal diseñado. El problema es que quedó desfasado en el tiempo. Nosotros tenemos el mismo diseño del sistema de salud que teníamos en 1960 cuando se crea el Instituto de Previsión Social y cuando empezó a aumentar la cobertura y la presencia del Ministerio de Salud. Y ese Paraguay respondía a una lógica de una población más pequeña, una expectativa de vida mucho más baja y complejidad de salud pública mucho menores. Lo que nosotros necesitamos es reformar. Eso me llevó a irme a Uruguay, a entender el proceso que en mi opinión creo que Uruguay es lo más cercano a Paraguay de cómo mejorar el sistema de salud, ¿verdad? Ellos iniciaron hace 15 años ese proceso y hasta hoy lo siguen perfeccionando, ¿verdad? Con una participación del sector privado también en la provisión de salud pública. Entonces, yo empecé a mirar ya desde muy temprano esto desde el ámbito del Ministerio de Hacienda. Primero que nada porque siempre escuchaba esta referencia de la UNESCO, ¿no? Paraguay tiene que invertir 7% del PIB. Paraguay tiene que invertir 7%. Decía, ojo, cuidado, porque si nosotros ponemos más recursos sobre un sistema y un modelo y una gobernanza que no vamos a decir que está mal diseñada, que está desfasada en el tiempo, vamos a hacer que el sistema se proteja contra los cambios y no que sea proclive para los cambios. Eso me llevó en el 2016 con la primera manifestación que hubo de estudiantes, la toma de los colegios, donde yo le pedí a Marta, ella no quería y le adoro y todos los días lamento la pérdida de Marta Lafuente, una gran pérdida para el Paraguay, pero ella, y ustedes la conocían, era súper testaruda y ella no quería que yo me involucre. Yo le dije, Marta, yo me voy a involucrar porque lo primero que te van a venir a pedir los estudiantes es más plata. Y el problema de la educación del Paraguay
no es solamente plata. Tenemos que cambiar nuestro enfoque, nuestro diseño, ¿verdad? Entonces me involucré muchísimo en esa materia, obviamente también de mi rol como presidente del Consejo del Fondo de Excelencia en la Educación. Yo llego un 5 de enero al Ministerio de Hacienda y ya estaba, Germán ya venía trabajando en la idea de un fondo de becas, ¿verdad? Cuando empezamos a hablar de esto en marzo, abril, me decían, no está todavía listo la gente del BID. Y yo ahí, sobre mi propia experiencia, yo me fui a estudiar a Colombia con una beca del gobierno del Japón. El Banco Central y Paraguay no tenía programa de beca. Y recuerdo perfectamente, muy claro, cuando compartía con estudiantes de Colombia, de Argentina, de Ecuador, que eran personas que iban becadas por su gobierno, el sentido de orgullo y de pertenencia que ellos tenían. Y me dolía en el alma que yo no tenía la posibilidad de que mi país me pueda apoyar. Entonces, en ese sentido, para mí, señores, no esperemos que sea perfecto, lancemos y vayamos perfeccionando. Y muchos de los que están acá saben que Becal se fue perfeccionando en el camino. De hecho, ni siquiera teníamos un secretario ejecutivo, estuvo interino y en el camino se fue confirmando los procesos, formando los cuadros. Pero creo que fue una medida acertada y muy exitosa para empezar a cambiar, ¿verdad?, el rol del Estado y la mirada del Estado en la formación de alto nivel, ¿verdad? Y eso obviamente también saben lo que costó la conformación de ese primer consejo, de que sean personas al punto de la intransigencia, de no bajar la vara, porque sabíamos que siempre la tentación iba a estar a bajar los parámetros. Y lo que nosotros decíamos, si este es un fondo de excelencia, este tiene que buscar la excelencia en la educación. Entonces, no es un programa de beca general. Entonces, luchamos en ese ámbito y solamente una aclaración sobre el slide ahí, Oscar, ¿verdad? Vos mostrabas el incremento del presupuesto de cada gobierno y en realidad el incremento de ese 70 y pico % del gobierno de Lugo está mayoritariamente influenciado por un aumento salarial que se dio a finales del 2012, comienzo del 2013, que fue una iniciativa legislativa, ¿verdad? Los salarios del sector público se incrementan en general en un 40%. Que fue una medida política, ¿verdad? De hecho, para atacar al gobierno. Fue una medida populista por parte del Parlamento en ese momento. Digo nomás esto porque yo sé lo que costó destinar más recursos al Ministerio de Educación. Yo sé lo que costó certarnos en un momento y cumplir con la ley del salario mínimo docente, que creo que es un primer paso. Yo creo que todavía hay muchísimo por mejorar ahí. La idea en ese planteamiento es mejorar los salarios, pero también mejorar los criterios en la asignación de la carrera de docente, ¿verdad? Y hacia el final, ya esto hacia el finales del 2016, comienzo del 2017, me acuerdo perfectamente que estábamos reunidos, lastimosamente no está, pero no sé si vos estuviste ya en la oficina de Víctor González Acosta, en el World Trade Center, donde tuvimos una reunión del Consejo del FEI, y yo le decía, ¿cuál va a ser el legado del Fondo de Excelencia en la Educación? Pues estábamos hablando que los fondos se podían acabar, que se estaban comprometiendo, y yo ahí planteé y bajé sobre la mesa, me acuerdo perfectamente, por qué el FEI no se encarga de financiar un plan de transformación de la educación, ¿verdad? Y ahí empieza este proceso de transformación que yo miré de manera muy positiva que el gobierno actual lo pueda continuar. Lastimosamente creo que no ha ido de la manera que todos esperamos y la razón principal, y yo creo que este es el eje central de lo que yo quisiera dejarle a ustedes como mensaje. Yo rogué y hice todo mi intento de que el liderazgo del proceso de transformación de la educación esté en el Palacio de los López. Y esto no es un invento mío, es simplemente entender la dinámica interna del Paraguay y ver casos exitosos en otros países. Sabemos todos que el Plan Ceibal era un programa que dependía del presidente de la República. A mí me tocó conocer muchos procesos de transformación, no en el ámbito de la educación, pero en otras áreas, en el caso de Colombia, donde la agenda estaba en la agenda del presidente de la República, no estaba delegado. Entonces, si nosotros queremos generar grandes cambios en educación, en salud, nosotros no podemos pedirle a la misma organización que tiene la responsabilidad de administrar un gigante, donde hay 80.000
docentes, no sé cuántos funcionarios públicos en el ámbito de salud, y lo mismo en el ámbito de salud y educación, no podemos pretender que los cambios vengan desde adentro de las instituciones. Las instituciones tienen que acompañar, pero nuestro mismo sistema político, nuestro mismo sistema constitucional es tremendamente verticalista. Y si nosotros hacemos un esfuerzo por entender nuestra cultura, una cultura todavía cazadora-recolectora, donde el rol del caudillo, el rol del líder es demasiado importante, y en la estructura del Estado, en la burocracia del Estado, todo funcionario está mirando para arriba, para ver qué decide el jefe, para ver qué quiere el jefe, qué le gusta al jefe. Entonces yo creo que si nosotros queremos realmente soñar con la posibilidad que la próxima generación de jóvenes tenga un mejor acceso a la educación, creo que estos procesos únicamente se pueden liderar desde la Presidencia de la República. Por supuesto, es fundamental tener un buen ministro de Educación que no esté en contra, pero si esto está en la agenda del presidente, si el presidente es el que lidera, yo no tengo ninguna duda que tenemos una posibilidad de éxito mucho mayor. Sobre las áreas específicas, yo creo que lo que se ha avanzado a lo largo de estos casi 4 años con los trabajos del proceso de transformación, yo creo que se ha comunicado muy mal. Yo creo que hay un terrible problema de falta de comunicación, y esto, como en todas las áreas, genera una polarización y una radicalización. Y tenemos los extremos hoy totalmente radicalizados, ¿verdad? No tenemos a nadie que hable en defensa del proceso de transformación, gente mezclando la Agenda 2030, el globalismo, la equidad de género, y la verdad lo único que refleja es el desconocimiento, ¿verdad? Y obviamente un sesgo ideológico tremendo. ¿Cómo lo combatimos? Con información. ¿Cómo lo combatimos? Con educación. Entonces creo que hay áreas clave, y vos las pusiste muy claramente. La educación inicial es fundamental, y sabemos que cuesta más sacar profesores de los centros de formación docente, porque el profesor que enseña en la educación inicial no tiene las mismas aptitudes que el profesor que está en la educación media. O sea, ¿por qué no pensar que deberíamos pagarle mejor y generar los incentivos adecuados? Claramente hoy sabemos que tenemos que reformar los centros de formación docente, es una necesidad tremenda. Nosotros no podemos salir a decirle que vamos a cerrar todos los centros de formación, por más que sería ideal desde el punto de vista teórico, pero desde el punto de vista práctico no podemos hacer. Nosotros tenemos que gestionar políticamente. A mí me tocó ir a recorrer el interior y decir, no tiene lógica que haya una escuela a 500 metros de la otra, y me decía el intendente, no haya ni levantar la voz porque eso políticamente es muy impopular. La pregunta es qué alternativa le estamos dando al chico que se va a cerrar su escuela y le va a decir, sabes que ahora tenés que caminar 2, 3, 5, 10 kilómetros. O sea, yo creo que si nosotros nos ponemos un plan ambicioso, nosotros deberíamos desplegar una red de transporte escolar masivo, y eso nos va a permitir plantear la posibilidad de ir cerrando escuelas y ir aglutinando en mayores centros educativos. Creo que el tema de la educación inicial es un tema clave. Yo creo que el tema de la formación es también clave. Creo que debemos también rediseñar el MEC y cuáles son las áreas de competencia en donde tiene que dedicar su mayor atención. Yo ya era de la idea de quitar todo lo que es construcción y mantenimiento de escuelas del Ministerio y trasladarla al Ministerio de Obras Públicas. Lo hice en el ámbito del Ministerio de Justicia para lo que es la construcción de penitenciarías. También planteé en materia de construcción de viviendas. Entonces, esto forma parte, y una reforma desencadena en otra reforma, ¿verdad? La gran reforma del Estado es la sumatoria de pequeños cambios, ¿verdad? Y de mejoras, ¿verdad? Entonces, nosotros no tenemos que salir a decir nosotros vamos a echar a todos los funcionarios públicos, porque no vamos a hacer ningún cambio pretendiendo que vamos a echar a todos los funcionarios públicos. Nosotros tenemos que hacer cambios en donde los mismos funcionarios se sientan parte. Yo viví ese proceso. Genera momentos de tensión, genera momentos de tensión. Pero a la larga la gente empieza a darse cuenta que hay reglas claras, y eso es lo que la gente quiere. Quiere reglas claras, quiere que haya justicia, porque en la tan mentada meritocracia, y en el nombre de la meritocracia también se hacen muchas injusticias, porque muchas veces no hay igualdad de oportunidades para que la meritocracia realmente funcione. También tengo una mirada crítica sobre la educación terciaria. Yo creo que nosotros, y dejamos esto desde el Estado simplemente al libre albedrío del sector privado, y hoy es una gran industria que genera recursos económicos tremendos, y esos recursos económicos se vuelcan a proyectos políticos, entonces hace que sea muy difícil los cambios,
¿verdad? Pero nosotros tenemos que seguir fortaleciendo el CONE y el ANEAE porque el Estado tiene una responsabilidad directa e indelegable sobre la educación. Nosotros tenemos que dejar de vender la idea de que la llave del éxito a un empleo es un título universitario, porque es una gran mentira. Entonces nosotros tenemos que fortalecer también los centros de formación técnica. Las escuelas técnicas también tienen un rol fundamental. Y por supuesto la Universidad Nacional es un capítulo especial donde los números hoy nos demuestran que el gasto público es tremendamente regresivo. Los estudiantes de las carreras de medicina, de ingeniería, de arquitectura, son todos chicos graduados de colegios privados. Entonces, claramente estamos errando el camino, simplemente destinando más recursos para tener un terrible efecto regresivo. Y finalmente, los hijos de la campesina, el hijo del campesino, de la trabajadora del mercado, ese tiene que ir a pagar a una escuela de garage que durante 4 o 5 años le saca plata, y cuando termina el título llora con la mamá, con la abuela de felicidad, y al día siguiente no consigue trabajo. No sé cuánto más le gustaría que me explaye, pero preferiría también escuchar un poco algunas de las ideas o preguntas específicas que tengan ustedes, ¿verdad? Pero si hay algo que quiero dejarles, mi determinación de involucrarme directamente en el proceso de mejorar la educación y la calidad de la educación. Gracias, Santiago. Bueno, y abrimos un espacio para preguntas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna consideración a Santiago Peña, me pide, le paso el micrófono. La agenda dentro de presidencia, ¿por qué no ha ocurrido y cómo ocurriría? Digamos? Porque dijiste que eso, sin eso no va a haber, coincido. Hay que poner nombre y apellido, ¿verdad? Yo le planteé a Benigno, y lo conocemos, yo creo que él entendía la problemática, pero él perdió la pulseada con PETA. O sea, y ese es el problema, o sea, no puede esto ser una pulseada. Entonces, por eso es. Fue una decisión política, ¿verdad? Y Benigno me dijo, mira, hay alguna batalla que puedo luchar y otra batalla que no puedo luchar. Esta no puedo. Santiago, gracias por el tiempo, gracias por estar acá. Un tema central que tocó Oscar y que siempre es complejo en términos de incentivos tiene que ver con estos 20, 21 sindicatos, ¿verdad? Absolutamente estoy en contra de los sindicatos. No se trata, eso es mi pregunta, sino se trata de ver cómo en ese proceso que viviste desde el Banco Central es muy diferente, digamos, a un proceso masivo cuando tenés tantos profesores, tenés tantos sindicatos y tantos incentivos que están metidos ahí. Y uno no puede en ningún momento atacarlos, digamos, hay que trabajar con ellos. Entonces, ¿cómo te imaginas ese proceso? Siendo ministro de Hacienda, me senté con todos los sindicatos de educación, como también me senté y fui el primer ministro de Hacienda que se reunió con todos los sindicatos de salud. Y aunque no creas, ellos quieren sentarse en la mesa, ellos quieren hablar de estos temas, ellos quieren que se les escuche. Y esto es un tema también muy mío, ¿verdad? Yo siempre dije que el servicio público requiere 3 condiciones, ¿verdad? Pero muchas veces nos concentramos en 2, ¿verdad? La idoneidad y la honestidad. Pero yo creo que hay una que hoy es excluyente, que es la comunicación. O sea, en todos los niveles vos podés ser una persona tremendamente honesta, una persona tremendamente idónea, pero si vos no sos un buen comunicador, no hay forma. Y de vuelta, esto nos lleva a la construcción de una sociedad en un ambiente libre. Y la democracia es el camino para construir eso. Entonces, yo me reuní con ellos y excepto un sindicato, que es el sindicato que dirige Silvio Piris, todos estaban de acuerdo, todos tenían una armonía excelente, estaban alineados, eran personas que estaban. ¿Y por qué Piris no? Y porque Piris tiene un interés personal, ¿verdad? Cuando nosotros le planteamos que el problema del salario de los docentes en realidad no era un problema del salario, sino que era un problema del endeudamiento, ¿verdad? Porque el funcionario público te dice, gano poco. Y vos mirás, y a mí me pasaba en el Banco Central debe ser una de las instituciones que mejor paga. Y yo le veía, yo era director del Banco Central y el chofer de mi oficina, ahora el directorio, me decía, doctor, yo demasiado poco gano, no me alcanza la plata. Y yo le digo, tráeme tu recibo. No quería traerme su recibo, ¿verdad? Y veo su recibo y este señor ganaba 7 millones de guaraníes, chofer era. Su salario
pero su ingreso era solamente, no sé, 500.000, 250.000 guaraníes. Entonces yo miré mucho esto del lado de inclusión financiera, ¿verdad? Pero lo que más me sorprendió es que nosotros le condenamos a los funcionarios públicos a ese sobreendeudamiento. Porque el Código Laboral establece que solamente se le puede descontar de su salario, creo, no me quiero equivocar, pero 30% es lo que se le puede derogar. Y el Congreso todos los años iba aumentando hasta que hoy se le puede descontar el 100% de su salario. O sea, el Congreso de la Nación, el representante del pueblo, le condena a 80.000 funcionarios. Entonces, cuando yo planteo eso, señores, tenemos que cortar esto, me agarra Piri y me dice, ministro, no vayan a hablar de ese tema. ¿Y por qué? Y porque yo soy el que manejo la cooperativa de los docentes, yo soy el que le presto. O sea, por eso le digo que hay que mirar un poco, hay que rascar un poco el problema, ¿verdad? Entonces, ¿vos crees que si vos le vas y le decís a los 80.000 docentes que ellos van a empezar a cobrar el 50% de su salario, para ellos un aumento tremendo? Entonces, que se vean problemas, el usurero o la cooperativa que le prestó a una persona al 100% de su ingreso, eso está mal. ¿Entendés? Y eso nos llevó a enfrentarnos con las casas de libranza también que tenían ese mismo esquema, y salió una ley de libranza y quebraron 120, y yo me reuní con el ministerio y decía, mira, yo no puedo, por salvar el negocio de 120 casas de crédito, condenarle a 300.000 funcionarios públicos, que obviamente si esa persona no recibe un ingreso, se rompe el vínculo con su empleador. Entonces, hay sindicatos y sindicatos. ¿Me atemoriza tener que sentarme con ellos? No, ni un poco, porque los conozco, sé cada uno de ellos. Silvio Piri, concejal departamental en Itapúa, tiene su base y su base son los mismos docentes, porque si yo peleo por el salario, no, él está peleando por él, porque automáticamente le sube el salario y automáticamente le aumenta la línea de crédito para poder descontarle. Solamente en la línea que había preguntado Jan, porque creo que la pregunta de Jan fue muy buena con relación a la agenda presidencial y el proceso de transformación educativa específicamente. Si es posible que una agenda, o un proyecto como la transformación educativa que está en el Ministerio de Educación ahora, que se inició en el Ministerio de Hacienda, después fue trasladado, porque lo conozco desde sus inicios, pueda ir a la agenda presidencial directamente. Eso fue, creo que, la pregunta directa. Yo sé que hubo problemas entre Hacienda y el ministro Peta en su momento, pero ¿es posible a futuro hacer que el presidente se embandere y diga yo llevo adelante, como fue el caso del presidente del Uruguay con el Plan Ceibal? Yo estoy convencido que no hay ni un impedimento. Todos quieren hacer lo que el presidente quiere hacer. O sea, este sistema político, ¿verdad? Y nuestro sistema cultural, todos le quieren agradar al presidente. Todo se acomoda al presidente, y más todavía al comienzo. Al comienzo hay una luna de miel, los grandes cambios en todos los gobiernos se han hecho siempre al comienzo. El legislador por lo general ni va a mirar el proyecto, va a simplemente levantar la mano. Sí, es por eso que yo miraba con mucho optimismo que durante estos 5 años se lleve el proceso de transformación y que se pueda cumplir. Creo que en septiembre está el límite que se tienen que hacer los diagnósticos. Creo que ya no vamos a llegar para eso, pero que esa conclusión del diagnóstico nos pueda llevar al planteamiento que se pueda discutir todavía en este periodo, y bueno, que sea una definición legislativa del gobierno que llegue, ¿verdad? Yo creo que ese hubiese sido el gran legado, ¿verdad? Que se haya iniciado en un gobierno, se continúe el siguiente, pues sabemos que eso es así. Acá un gobierno no va a transformar la educación, va a ser la sociedad, y esto se va a llevar sobre un periodo de tiempo largo, como también ocurrió con la estabilidad macroeconómica. Eso no es mérito de un gobierno. Acá han pasado 5 o 6 gobiernos a lo largo de los últimos 20, 25 años que han mantenido, y ha habido un consenso sobre la importancia de preservar el manejo técnico en 2 instituciones clave como el Banco Central y el Ministerio de Hacienda. Y eso tenemos que construir también en materia de salud y educación. Pero la respuesta es fácil, no tengo ninguna duda que se puede. Gabriela Gómez Pascuali, de OMAPA. Santi, considero que sos el candidato presidencial que más sabe de los números de educación. Todos los números te los
conoces desde hace tiempo. Los de rendimiento, catastróficos, dolorosos, los de presupuestos, los de recursos humanos, los de la falencia, todo. Desde ese conocimiento, ¿cuáles serían 3 metas que trabajarías durante tus 5 años de gobierno? Mira, a mí me gustaría trabajar en la implementación del plan. Vos me decís, ¿y qué va a decir? Y la verdad que estoy expectante que salga el plan. O sea, nosotros todavía estamos en la parte del diagnóstico. Tenemos algunas ideas. A mí me gustaría poder trabajar en el proceso de mejora de los centros de formación docente. Y de vuelta, este es un proceso con una alta carga política. Alta carga política, que tiene que ser liderada por una figura política con alto conocimiento técnico. Entonces, creo que ese es un área fundamental. Obviamente, me encantaría que parte de eso sea una rápida concentración de respuesta rápida en la educación inicial. O sea, ponerle un énfasis. Porque está demostrado que el chico que fue al preescolar y los números en NEPE o en las evaluaciones son más altos. Entonces, nosotros tenemos que tratar de enfocarnos en esas frutas que están ahí en el árbol rápido, los low hanging fruits, ¿verdad? Entonces, a mí me gustaría. Otro tema que a mí me vuelve loco cada vez que escucho es el tema de la merienda escolar. La merienda escolar es una de las mayores industrias de corrupción en el Paraguay. Entonces, nosotros tenemos que cambiar porque es inaceptable que haya escuelas donde se tira la alimentación y hay otras donde falta. Entonces, ahí hay un problema y nosotros tenemos este país bastante complejo, ¿verdad? Que se pensó en el 92, que es un país unitario pero descentralizado. Entonces, hay que saber navegar eso y cómo vamos a administrar con gobernadores e intendentes, donde le vamos a plantear una mejoría para ellos, pero que le vamos a sacar los recursos, ¿verdad? Porque te digo, un problema tremendo. Me gustaría sacar del MEC la compra del alimento escolar. Me gustaría sacar del MEC el tema de la infraestructura. Probablemente también habría que pensar si tiene sentido. Eso no tengo hoy una posición muy clara, ¿verdad? Si deberíamos también sacar todo el proceso de compra de kits escolares y materiales escolares, ¿verdad? Deberíamos pensar, ¿verdad? Nosotros ya habíamos hecho un avance, no sé si eso se mantiene, que está todo tercerizado la entrega, ¿verdad? O sea, hacía la compra y después la entrega está totalmente tercerizado para asegurar que llegue en tiempo y forma, ¿verdad? Pero creo que mi mayor logro sería que en la agenda del presidente, el día a día, esté la mayor parte del tiempo de la semana dedicado a temas de educación. Porque yo creo que eso va a cambiar la percepción del coordinador educativo de Bocayatú. El presidente está interesado y el presidente va a tomar una decisión y probablemente él está interesado en que mejore la educación. Porque el problema es que cuando esto toma y no, esta decisión y no tomó nomás la directora o tomó nomás el ministro pues está enfrentado y el ministro luego pues quiere ser candidato y el ministro luego se quiere posicionar, agradar. Ahí empieza automáticamente todo eso. Pero cuando es el presidente el que se involucra, la toma de decisiones funciona mucho más rápido, ¿verdad? Les propongo hacer una última ronda de preguntas, Leo, Marta. Si hacemos las preguntas y después finalmente ya dejamos para Santiago. Bueno, muy buenos días, Santi. Mi nombre es Leonardo Gómez, yo vengo desde TEDIC, que es una organización que trabaja por los derechos digitales y derechos humanos en el mundo digital. Tras la pandemia lo que vimos es que las desigualdades se profundizaron. Y se profundizaron porque había una escuela en el interior del país que ni siquiera tenía conectividad y que se le exigía de pronto conectarse a teletrabajo y aparte a tener a los niños en la misma red y tener que conseguir paquetes para la conexión. Y lo que veíamos era la gran representación de la desigualdad que veíamos acá en datos volcada a un plano digital. En ese sentido, te quería hacer 2 consultas. Una, vinculada a la infraestructura. Sabemos que en los últimos años hubo discusiones sobre la agenda digital, sobre avanzar en la conectividad, grandes fondos destinados a eso, pero vemos los avances todavía bastantes con grandes deudas. Entonces, en esa línea, ¿cuáles serían tus propuestas en el manejo de la ampliación de la conectividad, sobre todo pensando en el ámbito de la educación? Y el segundo punto
también vimos que como se abrieron grandes brechas en el acceso a la conectividad, también se vieron grandes ganadores en plataformas privatizadas de conectividad. O sea, lo que veíamos que gran parte de la conectividad de clases en el área público estaba en manos de empresas como Google, como Microsoft, pero también sabemos que hay experiencias regionales donde hay políticas estatales para promover, digamos, mecanismos didácticos, comunitarios y otras formas de ver también la conectividad. En ese punto, en esas dos preguntas, quiero conocer tu opinión. También parte de nuestra agenda, nosotros hacia el final del gobierno pasado decíamos, bueno, ¿cuáles son las áreas que nosotros queremos dejar como legado para que lo pueda continuar? Obviamente yo en ese momento ni me imaginaba que podría ser parte de la oferta electoral, pero sí pensaba que deberíamos pensar algunos legados y pensamos en esa agenda digital, ¿verdad? La gente del BID nos ayudó con el diagnóstico, me acuerdo que vino el expresidente de Estonia, que es un caso emblemático. Estonia, uno de los países que más rápido dio el salto digital, ¿verdad? No solamente en el ámbito educativo, sino un concepto mucho más amplio. Nos encontramos con el problema del acceso al ancho de banda submarino, entonces estábamos en manos de intermediarios, los costos por eso no podían disminuir. Entonces pensábamos en estas diferentes líneas. Nosotros finalmente dejamos el plan hacia el final, ya creo que nos aprobó todavía nuestro gobierno, nos aprobó ya nuestro gobierno. Sí. Entonces ya nos quedamos nosotros ya en la incapacidad de poder ejecutar el plan, ¿verdad? Y obviamente yo no voy a mentir, yo tengo una visión sesgada, yo soy muy crítico de este gobierno, ¿verdad? Y yo creo que en materia de la CENATIC, que después se unificó con se creó el MITIC, ahí realmente hubo un problema y sigue habiendo un problema de corrupción tremendo. Y obviamente las empresas, ¿verdad?, entran a jugar su juego y nadie sale a defender los intereses del país, ¿verdad? Entonces hago la salvedad con el disclaimer, mi posición es una posición sesgada y súper crítica, ¿verdad? Porque acá hay una lucha tremenda entre empresas que finalmente nadie está pensando qué es lo que más conviene al país, ¿verdad? Entonces esa es una parte de la respuesta. Después está la parte en la educación, ¿verdad? Una de las áreas en donde trabajé después de la campaña, entré al directorio de Paraguay Educa, ¿verdad? Donde pude aprender muchísimo también, ¿verdad? Donde la inserción de los chicos en el mundo digital no pasa por una computadora, o sea, no es el hierro lo que le va a permitir insertarse, ¿verdad? Es una forma de pensar diferente, ¿verdad? Y eso choca con un Ministerio de Educación que no entiende, que cree que el mundo digital es simplemente comprar una computadora y de vuelta cae en las manos de esta guerra de proveedores a ver quién provee la tecnología, ¿verdad? Entonces de vuelta, eso creo que pasa por el liderazgo y el involucramiento que tiene que tener el presidente de la República, ¿verdad?, en esto, y no en la decisión que pueda tomar un ministro o un funcionario, el director de la UOC. Yo siempre digo la dictadura de las UOC, pues acá pasan los ministros, pasan los gobiernos y sigue estando siempre el de la UOC que está metido con este proveedor, con el otro proveedor, ¿verdad? Entonces creo que hay que animarse, pero yo no tengo ninguna duda que nosotros tenemos que dar un salto digital, pero también quiero decir esto, ¿verdad? Yo creo que el cambio de Paraguay no va a pasar por digitalizar el sector público o digitalizar la educación. Yo creo que nosotros tenemos que también entender que el cambio no pasa por ahí. Nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Y en la burocracia pública, no porque yo tenga un trámite en papel y lo pase a un trámite digital, estoy mejor. No, muchos de los trámites que nosotros tenemos en el sector público hay que eliminarlos. Licencias previas, trámites. O sea, la gran burocracia pública solamente para controlar al formal. Al informal nadie le controla. Y eso le genera una pérdida de competitividad tremenda a aquel que quiere ser formal. Entonces, en la agenda digital creo que es fundamental desplegar la infraestructura física que nos permita conectarnos como país a los cables submarinos, disminuir de manera dramática el costo de acceso a banda ancha. Y yo creo que tenemos que cambiar la visión de no solamente pensar que el mundo digital es simplemente la compra de computadora, ¿verdad? Temas como la construcción de un data center, ¿verdad? Yo tengo la idea de que Paraguay
puede ser un gran receptor de inversión en data center, pero a escala continental. Nosotros tenemos energía eléctrica limpia, renovable, tenemos un país con una bajísima incidencia de desastres naturales y tenemos una estabilidad macroeconómica que es siempre una condición necesaria, ¿verdad? Entonces nosotros deberíamos tener la capacidad de recibir cientos de miles de inversiones privadas en materia de data center. El gobierno no debería construir un data center, no tiene ningún sentido. Yo vengo planteando esto desde el sector financiero. La legislación, que es una legislación antigua, le obliga a los bancos a tener almacenado físicamente dentro de su sucursal la información, como si fuese que vos tenés bajo llave y eso es seguro. No, la seguridad no pasa por ese lado. Entonces, nosotros tenemos que tener una mirada diferente sobre estos problemas. Marta. Sí. La parte, porque este es un tema muy importante donde creo que lo que se planteaba desde el lado de la sociedad civil, la gente que está trabajando en las cuestiones digitales, es justamente la participación. Se supone que cuando un país se transforma no es que vos traes grandes empresas de afuera, sino generalmente se genera un ecosistema local de transformación digital, y ese ecosistema es un ecosistema abierto que permite la participación justamente principalmente de gente joven, que mucha gente que quiso estar en ese proceso de transformación de este proyecto que mencionaba Santiago. Y ese proyecto efectivamente miraba no solamente esa avenida transversal que tiene que haber para poder digitalizar tanto la parte privada como pública, sino también unos vínculos muy importantes hacia la sector de educación, fue incluido de manera directa, y la parte también de salud, que son dos factores, como decía Santiago, que eran foco de repente del esfuerzo que estábamos haciendo para darle más, fuerza a esos sectores que necesitan sí transformarse y digitalizarse de alguna manera, ¿verdad? Pero creo que lo que quería decir acá es la participación en el proceso de digitalización local, que el Estado genere, sea un facilitador de ese ecosistema digital es clave. Entonces ahí tiene que estar el foco, y luego se genera esto que vos estás diciendo, el engagement, digamos, de la sociedad civil. Entre paréntesis, si no saben, lea candidata al Senado, opción 22, dentro del Partido Colorado, así que también una expresión de esas personas que han sido formadas en política pública y que quieren ser parte. Sí, pero todos salen en el mismo punto de partida, ¿no? Todos tienen las mismas chances, ¿no? Marta, hacemos las dos últimas preguntas y finalmente ya. De acuerdo. Santi, bueno, Marta Benítez de Global Infancia, una organización que trabaja por los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Me gustaría plantearte lo siguiente, ¿verdad? Creo que te mostraste muy abierto a sentarte con todos, ¿verdad? Considerando lo que manda nuestra ley 57/90, donde los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho, te planteo el desafío de que también se sienten a la mesa la transformación educativa de los niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? A quienes están en general dirigidos toda esta política, ¿verdad? Entonces te planteo ese desafío, es complejo, porque cuando los niños y niñas hablan, tenemos que estar ahí dispuestos a escucharles y a interactuar con ellos. Bueno, tuviste todo el caso de Marta, ¿verdad? En ese momento tan crítico, así que creo que eso es lo que te planteo y me gustaría escucharte en relación a eso. Vos sabés que la consecuencia, o lastimosamente con la toma de colegio del 2016, fue la primera vez que tuve una discusión fuerte, ¿verdad?, en el gabinete, porque yo argumentaba que teníamos que aguantar, que Marta no tenía que renunciar. Y Marta es una persona que, más allá de sus conocimientos técnicos y de ser una mujer muy, digamos, dura, generaba mucho afecto. O sea, la gente que trabajaba con ella le adoraba a ella. Y muchos de los ministros, cuando yo tomé una posición fría, yo dije, no aguantemos, no podemos nosotros ante esta situación. Y muchos me salieron a atacar y me dijo, Santiago, vos no podés ponerle a Marta en la plaza pública para que le tiren piedras, ¿verdad? Porque a eso estaban exponiéndole, ¿verdad? Entonces finalmente ella renuncia y entra Enrique Riera, que con sus luces, con sus sombras, yo creo que administró muy bien el conflicto, y se crea la mesa técnica estudiantil, de la cual yo pedí formar parte, y nos reuníamos cada 15 días con los estudiantes. Y le desafiamos a los estudiantes, ustedes ahora llamaron nuestra atención, ustedes ahora levantaron la voz, estos eran chicos de 16 y 17 años, ¿verdad?
Y digo, ahora necesitamos que ustedes se sienten en la mesa con nosotros y vamos a resolver los problemas, y vamos a plantear los problemas y vamos a resolver los problemas en la mesa. Sabiendo que en ese grupo de chicos había influencias políticas muy marcadas, al punto que nos encontramos con chicos que agarraban el teléfono y simplemente repetían lo que le escribía. Y vos te dabas cuenta, el que realmente tenía el conocimiento, tenía la determinación, que podría haber hablado con alguien para formarse una opinión, pero después iba y defendía su opinión, porque tenés que estar convencido para defender una opinión. Y veíamos muchos que eran personas, chicos que no tenían la menor idea ni de lo que leían, ¿verdad? Entonces, pero digo nomás que lo hicimos con mucha paciencia, con mucha dedicación, y yo sé que esto que voy a decir puede no ser políticamente correcto, pero muchos de esos chicos que estaban sesgados ideológicamente, hoy son chicos que son con 21, 22, 23 años, son candidatos juveniles a las elecciones del 18 de diciembre por el Partido Colorado. Y a esos chicos vos no los traes arreados, esos chicos vos los traes convencidos. Eran presidentes de seccional, presidentes de centro de estudiantes, ¿verdad? Entonces, ¿y qué fue lo que cambió la capacidad nuestra de sentarnos en la mesa? De comernos puteadas, comernos argelería, pero también que ellos nos den la posibilidad de escucharnos a nosotros. Entonces, en ese sentido, yo no tengo ningún problema, ¿verdad? Yo creo que nadie puede dudar de nuestra apertura. En el gobierno pasado, prácticamente todos los espacios de definición de política pública estaban administrados por consejos públicos privados, ni qué decir el ENEP, ¿verdad? El ENEP era un espacio y la gente del ENEP se iba y le decía cosas que el presidente de repente no quería escuchar y escuchaba, y cada un mes o cada 45 días se reunía el ENEP para decir, presidente, esto está mal, presidente, esto hay que corregir, presidente, esto se está alejando del Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, mi vocación, y esa la gente que me conoce sabe, ¿verdad? O sea, yo me voy a todos los debates, a pesar de la contra de toda mi gente y mi equipo de comunicación. Me dice, Santiago, no te vayas a los debates, y me voy. Ayer me fui, para que dos candidatos que tienen 1% de intención de voto, lo único que hagan es atacarme a mí. Y bueno, es parte de la democracia, ¿qué vamos a hacer? Es así nomás. Por suerte, a piel de gruesa a esta altura. Sí, facilita. Pero le quiero contestar nomás a él, Sí. a Global Infancia. El plan de transformación educativa inicialmente, hasta ahora creo que tiene, porque yo fui parte y tiene un consejo ejecutivo. En ese consejo está representado el estudiante, la juventud, y está un muchacho que se llama Osvaldo, no me acuerdo el apellido, y él es el representante de los estudiantes. Desde un inicio se tuvo mucho en consideración la presencia de los jóvenes y de los niños. No sé si eso continúa, pero leí también en el informe que hubieron mesas de trabajo y probablemente hayan estado los jóvenes. O sea, respondiendo nomás a este pregunta, se tuvo en consideración a los niños. Gracias Jan, Víctor, por este momento, Santi, a los colegas. Hace unos años atrás, recuerdo nomás, había un chico, Miguel Ángel se llamaba, ¿verdad? Él recogía botellas en el cementerio del Este y las vendía, y así ayudaba a la mamá. Después se fue a la fundación de Kení, ahí comenzó a estudiar el colegio primario, el secundario, después quiso estudiar canto y hoy es tenor en la Uninorte. O sea, una palabra, les cuento nomás esta pequeña historia de que la pobreza es posible que sea superada, ¿verdad? Y aprendiendo de la fundación de Kení, hace 30 años atrás también comenzamos la fundación en Alianza, que tiene una editorial que lleva editados 6 millones de libros de texto. Y lógicamente nos manejamos como una ONG que somos, y eso es lo que podemos aportar, ¿verdad? Pero sí decirles que tenemos mucha esperanza hacia la educación en el Paraguay, tenemos mucha esperanza hacia la juventud paraguaya, y me encanta oír que el candidato Santi dice que la educación tendría que estar liderado desde el Poder Ejecutivo. Creo que el proceso de cambio de la educación es un proceso político y es un proceso ciudadano.
de la mano ambas cosas. Y bueno, que se inicien procesos, eso es lo importante. No vamos a esperar maravillas, pero iniciemos los procesos. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, con esto vamos terminando, no sin antes agradecer. Víctor, ¿querés una palabra? Sí. Dos palabras. Me gustó mucho, Santiago, toda tu exposición. Pero fundamentalmente lo que me gustó y me convenció de que podrías hacer un gran trabajo es la determinación de querer estar al frente como presidente de la República, al frente del desarrollo de la educación de este país. Nosotros tuvimos ya una lucha larga por el tema educativo desde Juntos, y acá hay mucha gente que se ha roto mucho por la educación paraguaya, pero todos, no sé si todos, pero nosotros por lo menos en Juntos nos hemos dado cuenta de que si no existe un presidente comprometido con la educación, poco es lo que podemos hacer. Así que eso es lo que me alegra de escuchar de vos el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. No, la verdad, yo le agradezco mucho y obviamente este es un proceso. O sea, la educación en el Paraguay no va a cambiar. Yo tengo la firme convicción de trabajar en esto, de dedicarme en esto. Pero también sé que esto no lo puedo hacer solo. O sea, yo tengo que convencer a mucha gente, yo tengo que trabajar con mucha gente. Creo que en esto hay que tener mucha tolerancia, mucha paciencia, pero también hay que tener mucha firmeza. O sea, yo soy un convencido de que nada sustituye a la disciplina, ¿verdad? Yo creo que es importante escuchar, yo creo que es importante tener ese guante de seda, pero al final del día hay que tener un puño de hierro. Si nosotros queremos generar los cambios, necesitamos esa determinación. Así que con ganas de trabajar en este proceso de enriquecer, y yo me gustaría ser una parte, si puedo, de la Presidencia de la República, una parte muy importante de generar este cambio, pero también alentarle que hoy desde esta plataforma del observatorio, que la vi crecer, la vi nacer, ¿verdad? Y creo que puede generar una influencia porque muchas veces los números, el diagnóstico es fundamental para generar los grandes cambios. Tenemos que instalar el problema para saber que hay que hacer una solución. Así que yo le agradezco mucho que me hayan permitido compartir acá con todos ustedes. Muy buenos días. Con tu voto exigí una educación de calidad y que los discursos sean realidades. Una campaña de Juntos por la Educación, con el apoyo de la Unión Europea.